Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Mañana se cumplen 5 años del estallido social en Chile. Muchas cosas han cambiado desde entonces en ese país. ¿Cuál es la gran conclusión? Ayer aparecieron en Argentina nuevos chats relacionados con el proceso por violencia de género contra Alberto Fernández. Tenemos los detalles. María Corina Machado habló ayer para el Georgetown Americas Institute sobre Venezuela y el papel de la comunidad internacional. Aquí la historia. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 17 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Mañana se cumple un aniversario importante en la historia reciente de Chile. Hace 5 años, el 18 de octubre de 2019, comenzó el estallido social. Lo que prendió la mecha fue el incremento de 30 pesos, unos 3 centavos de dólar, en el pasaje del metro de Santiago, la capital del país. Miles de personas se echaron enseguida a las calles de la ciudad. Hubo graves episodios de violencia. Los destrozos fueron evaluados en más de 3.000 millones de dólares. Muchos jóvenes, en ese país de 19 millones de habitantes, hicieron sentir su voz. Estamos protestando por una problemática sobre todo el sistema en general, sobre todo el sistema neoliberal que estamos hablando en Chile. Sufrió una crisis, llegamos a una crisis en la que nos dimos cuenta de que ya este sistema ya no puede dar más. Yo creo que el gobierno y los diferentes actores sociales tienen que escuchar el malestar del pueblo. Las autoridades reaccionaron, pero la fuerza de la gente en las calles era incontenible. 5 días después del comienzo del estallido, el presidente conservador, Sebastián Piñera, que llevaba poco más de año y medio de gobierno, habló desde el Palacio de la Moneda. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Con el paso de los días, las distintas fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para la convocatoria de un referendo. El objetivo era que la gente dijera si aprobaba o no la redacción de una constitución para reemplazar la que había sido expedida en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet. En octubre de 2020, el 78% de los ciudadanos votaron por el apruebo, pero en septiembre de 2022, el 61% rechazó lo redactado por una convención de izquierda. Para rematar, en diciembre del año pasado, el 55% de los votantes le dijeron no a una constitución de derecha. Hoy Chile tiene un presidente de izquierda, Gabriel Boric. Pero, ¿cuál es la conclusión de lo ocurrido desde el estallido social? Llamamos esta madrugada al aeropuerto de Madrid a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción. Creo que la gran conclusión es que Chile, este estallido, parte por razones que van más allá de solo el aumento de 30 pesos, en el cual había un origen de un malestar de la población que creo se mantiene hasta el día de hoy. Eso no ha terminado. Hay una insatisfacción con el sistema de salud, con la vivienda, con el tema del desempleo. Pero más allá de eso, también una conclusión es que Chile demostró durante estos 5 años que también es un país que busca moderación, porque se rechazaron los 2 proyectos constitucionales que surgieron de ese estallido, uno que iba más marcado hacia la izquierda y el otro más marcado hacia la derecha,
ambos fueron rechazados, aun cuando se quiere en general por una nueva constitución, pero la violencia que marcó aquellos días, que vino a tapar mucho de lo que fueron las manifestaciones pacíficas, crearon un trauma muy fuerte en la población chilena, y esto implica hoy día que hay una gran mayoría que rechaza lo que es la manifestación en las calles, la protesta, como una fuente de llamar la atención de las autoridades políticas. Y eso creo que ha marcado bastante estos años. Ya no hay esas manifestaciones como ocurría antes, pero esto no significa que haya una satisfacción por parte de los chilenos del status quo. Aún se esperan ciertos cambios, pero no serán radicales ni serán pronto. Hace poco más de 2 meses, el 15 de agosto, la Fiscalía de la Argentina le imputó al expresidente de ese país, Alberto Fernández, el delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género. Lo hizo con base en las denuncias de su expareja, Fabiola Yáñez. Yáñez, de 43 años, aportó numerosas fotografías donde aparecen moretones que, según su acusación, le causó Fernández, que es 12 años mayor que ella. También aportó chats de WhatsApp, donde hay referencias a las supuestas agresiones. Ayer surgieron más datos con respecto a ese episodio y que afectan a Alberto Fernández, que dejó la presidencia el 10 de diciembre del año pasado. Paz, ¿qué es exactamente lo que ha aparecido y qué consecuencias puede tener? Mira, Jorge, se trata de mensajes que se conocen ahora, pero que tienen algún tiempo, en los que el expresidente argentino y su expareja hablan de lo que había pasado entre ellos. Fabiola Yáñez le recrimina a él golpes. En uno de los mensajes le dice, por ejemplo, lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo. Ella le recrimina infidelidades múltiples, que él no niega. Sugieren que ella habría vendido las fotos en las que se la ve golpeada. Son una prueba clave para la causa penal. Eso también aparece deslizado en uno de los chats. Y ella le dice en un momento, me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Esto sería en alusión al juez que lleva la causa penal que hoy avanza contra Alberto Fernández, que es Julián Ercolini. En un primer momento, Fabiola Yáñez dijo que no tenía intenciones de denunciar a Alberto Fernández, pero después ella cambiaría de opinión. Yáñez no entregó su teléfono. Estos chats no surgen de un peritaje sobre el teléfono de ella porque ella no quiso entregarlo, si bien se lo pidieron, sino que entregó copias certificadas por un notario de estas conversaciones con Alberto Fernández. ¿Qué valor tienen estas pruebas? Bueno, según un funcionario que trabaja en la investigación judicial, se trata de pruebas que deben ser consideradas junto con lo que ya hay en el expediente y que tomadas de esa manera van construyendo, me decía esta fuente, un cuadro muy complicado para el expresidente argentino que probablemente tenga que dar explicaciones por todo esto en la justicia. Todavía quedan pruebas pendientes en la causa, pero todo indica que el caso está avanzando y que incluso antes de fin de año podría haber un pedido para que Fernández sea citado a declarar como acusado de delitos que incluirían desde lesiones físicas y psicológicas hasta amenazas coactivas. Son delitos que podrían sumar años de cárcel si es que, por supuesto, al final del camino, y falta mucho para esto, Alberto Fernández fuera condenado. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
elpoderdelacalidad.com. María Corina Machado, que es la líder de la oposición venezolana, participó ayer en un evento en el Georgetown Americas Institute, el instituto que auspicia este podcast desde la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Allí dijo varias cosas. El título del evento era El papel de la comunidad internacional en la democratización de Venezuela. Trataba de la crisis por las elecciones del 28 de julio, que, según la oposición y las actas de votación, ganó el opositor Edmundo González Urrutia y no el presidente Nicolás Maduro. El evento, en inglés, estuvo moderado por el director del Georgetown Americas Institute, Alejandro Werner, y por la directora ejecutiva, Denise Yanovich. Hace un momento llamamos a Denise para que nos contara los aspectos principales de la intervención de María Corina Machado. Sí, Espinosa Paz e Iragorri. Ayer tuvimos el enorme placer de conversar con María Corina Machado. Y de esa charla creo que vale la pena resaltar 4 puntos. Primero, la insistencia de que esta vez es diferente, ya que las primarias la lograron organizar con la sociedad civil, que la oposición está unida y que participaron 3 millones de venezolanos en esas primarias y que el chavismo ha perdido apoyo popular. El segundo punto a resaltar es su convicción que Maduro está más aislado que nunca y su llamado a que la comunidad internacional mantenga la presión. Y aquí, interesantemente, habló del rol de empresas privadas que hacen negocios con el régimen y pidió que piensen en su reputación, dado que se están relacionando con un régimen inconstitucional y abusador de los derechos humanos y están operando bajo un sistema oscuro, poco transparente, y sin saber el régimen de Maduro para qué está destinando esos recursos. En cuanto a la posición de México, Brasil y Colombia, pues están sorprendidos de que los presidentes de estos países no han reconocido los resultados de las elecciones, ya que ellos fueron instrumentales para garantizar que se llevaran a cabo. Y finalmente creo que el último punto a resaltar fue que fue bien interesante escucharla decir que sin el apoyo de los mandos bajos y medios de la policía e incluso de los militares, no hubieran podido recoger las actas de votación que fueron presentadas ante la Asamblea General de la OEA. I have no doubt. We wouldn't have been able to collect our intelligence if it wasn't because of the support and the cooperation we got from El Plan República, which is the operation organized by the military to protect the elections. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Corte del Distrito Este de Nueva York condenó ayer a 38 años de cárcel al exar antidroga mexicano Genaro García Luna. En el proceso se comprobó que García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, recibió sobornos de miembros del cartel de Sinaloa, como Joaquín El Chapo Guzmán. El exfuncionario, detenido en una cárcel de Brooklyn, también tuvo nexos con capos como Ismael El Mayo Zambada. Nunca un exalto cargo mexicano había sido condenado de esta forma a pagar una pena de prisión en Estados Unidos. Italia aprobó ayer la ley más severa de Occidente contra la maternidad subrogada. Por 84 votos a favor y 58 en contra, el Senado estableció como delito universal que alguien viaje incluso a otro país, como Estados Unidos o Canadá, para contratar un vientre de alquiler. La pena será de 3 meses a 2 años de prisión y la multa de 600.000 a 1 millón de euros. La legislación, ya aprobada por la Cámara de Diputados, fue impulsada por Hermanos de Italia, el partido de la jefa del gobierno Giorgia Meloni. Grupos de activistas dijeron que perjudica al colectivo LGBTI. La Sala Penal del Tribunal Supremo Español le imputó ayer al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un delito de revelación de secretos. Jamás desde el regreso de la democracia había ocurrido algo así. El Supremo considera que García Ortiz violó la ley al publicar el 14 de marzo un comunicado que reveló la oferta que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del opositor Partido Popular, le hizo a la Administración de Hacienda para que desistiera de un proceso en su contra por fraude fiscal. Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.